Bien, comenzamos. Yo el material que había subido y bueno, que todavía no lo vieron, voy a ver de ver que lo vean. Es este donde les cuenta, relata todo lo que es controlar el dominio. ¿Sí? Acá está bien descrito lo que es un dominio, qué es un control de dominio, los servicios, también habla sobre el DNS. Bueno, primeramente, ustedes habían visto de que la diferencia entre un grupo de trabajo y un dominio. Sí. La principal diferencia es de que un dominio está centralizado, toda la cuestión de seguridad, lo que es autenticación de cada una de las cuentas, ¿sí? Permiso a los recursos de los usuarios, ¿sí? También a los distintos equipos y carpetas, por ejemplo, ¿sí? Todo eso está centralizado de un solo lado, por ejemplo, un control de dominio, ¿sí? Administra todo eso, ¿sí? Una pregunta. Ahí con el dominio, o sea, sí o sí tiene que alguien entrar con una contraseña, ¿no? Alguna clave, ¿no? Sí, Ah, sí, sí, sí. a cada uno de los usuarios del dominio se le asigna sí o sí una clave para que entre. ¿Pero tiene que ser la misma clave para todo o tiene que ser, puede ser distinta? No puede ser distinta. Ah, bien. Esa es mi pequeña duda. ¿Están viendo solamente el documento o están viendo otra cosa? No, no, el documento estamos En viendo. el ¿El documento. documento? Ah, tengo que Documento. mostrar cada pantalla. ¿Sí? A ver. En lo que es Windows Server, una vez que tienen instalado Windows Server, es una computadora más, ¿sí? Ustedes lo que tienen que decir es cargar un rol de control de dominio, ¿sí? ¿Y qué es esto de control de dominio? Acá está definido. Un dominio, ¿sí? Es un conjunto de equipos, de unidades organizativas, de objetos agrupados. Los objetos pueden ser computadoras, recursos, usuarios, ¿sí? Todo eso está en una estructura jerárquica. En este nivel son las unidades organizativas, que son carpetas que relacionan diferentes objetos, ¿sí? Cada una de estas carpetas pueden tener objetos diferentes, mientras que los grupos tienen objetos del mismo tipo, ¿sí? Ese es un dominio y bueno, está bien definido acá, ¿sí? ¿Qué es esto lo de Active Directory o directorio activo? Es simplemente una base de datos donde está toda la información relacionada a los objetos del dominio e información de los permisos que se le asignó a cada uno, ¿sí? Permisos y restricciones que se tiene para acceder a diferentes objetos. Todo eso se almacena en directorio activo, ¿sí? El dominio, el rol del dominio, de control de dominio, hace uso de esa base de datos, hace uso del Active Directory. Hay que tener en cuenta también lo que es un DNS. ¿Vieron que era un... ¿Se acuerdan que es un DNS? Servidor DNS. Sí. Es que, si no me equivoco, es el que te da el IP. IP. Aquí está. Relaciona un nombre de una computadora con un IP, ¿sí?
En Internet, el nombre de la computadora tiene un nombre de dominio que generalmente termina en .com, .edu, .edu.ar, puede ser, ¿sí? Es el nombre de dominio. Y esto Ajá, está relacionado a una IP, sí. ¿sí? Por ejemplo, google.com tiene su IP. Ah, es como si fuese el documento, profe, de cada computadora. No, el servicio de No. nombre es la resolución. Digamos, profe, en vez de escribir, digamos, el IP que le da el dominio, podemos solo escribir Google y listo, ¿no? Eso es. Exactamente. ¿Sí? El Ah, servidor Claro, tiene una base de datos que relaciona esas dos cosas. ujú. Ah, está. Y puede ser para cualquier red pública o privada. Exactamente. ¿Sí? Bueno, acá como lo dice el texto, ¿sí? Es un sistema de nombre de dominio, es un sistema de nomenclatura jerárquica para los ordenadores, servicio o cualquier recurso que forma parte de una red pública o privada, ¿sí? Ujú. El DNS funciona tanto para afuera como para adentro, digamos. Para adentro sería nuestra LAN, ¿sí? Para la forma pública sería para afuera, ¿sí? Lo que sería a nivel de WAN. ¿Entendido? Sí. Ujú. Eh, es importante que instalen, antes de instalar cualquier cosa, o conjuntamente, lo que es el DNS, ¿sí? Que permite identificar su computadora Ujú. como identificarle su nombre de dominio con su IP. ¿Sí? Bueno, Acá está lo que le decía, esto que termina, su nombre de dominio, por ejemplo, termina en .es. Y acá tengo una estructura de árbol, ¿sí? El dominio es la estructura, digamos, en una red jerárquica, es la estructura más chica, acá está con el círculo, ¿sí? Este círculo es un dominio, Bosque. Ah, perdón. ¿sí? Y el bosque estaría constituido, en este caso, por ejemplo, por los dos dominios, ¿sí? Entre- Estas son por los dos, claro. Sí, perdón. relacionados, ¿sí? Con un servidor principal, entonces acá tengo un bosque, ¿sí? Ujú. Sí. Esto es como hicieron en el laboratorio, ¿se acuerdan? En el laboratorio 2, ¿están viendo el sí. laboratorio 2? no. No es la teoría, es lo que estoy viendo. Por lo menos yo estoy viendo la teoría de lo que Sí, yo como también. la continuación de lo que estaba diciendo. Ujú. Bien, ahora le muestro. Ahora ven en el laboratorio 2. Sí. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, Es como contra. Ah, sí, está. acá, ¿sí? Acá Sí, sí. este es un práctico donde hacen la instalación del Windows Server, ¿sí? Incluso acá está la justificación por qué instalan el Windows, ¿sí? Que permite lo que es le permite lo que es la administración, ¿sí? Lo que es autenticar los usuarios en sistemas, centraliza todas las cuestiones de las contraseñas, la información de los usuarios, todos desde un mismo lado, ¿sí? Acá cuando dice centralizar las contraseñas, quiere decir que desde un mismo lado se puede configurar cómo van a ser las contraseñas, si llevan mayúscula, cuál es la extensión, si llevan números, por ejemplo,
¿sí? Todo eso se hace desde la directiva de grupo, ¿sí? O sea, profe, si yo, por ejemplo, si una computadora tiene que establecer una clave, o sea, tiene que configurar una clave, eso depende de cómo se centraliza la computadora, la contraseña, digamos. Cómo el administrador definió cómo se hacen las Claro. contraseñas. Eso se hace mediante una directiva de grupo. La Ah, directiva claro. de grupo en Windows Server se llaman GPO, ¿sí? Eso lo vamos a ver las otras semanas, que son las GPO. ¿Directivo de qué me dijo, profe? De grupo. Las iniciales son la G, la P y la O. GPO. Bien. Las tareas iniciales para que su servidor sea un controlador de dominio tienen que tener una IP fija, ¿sí? Los requisitos mínimos del equipo, yo le había dicho como mínimo pueden ponerle una RAM, 1 GB de RAM si es que su computadora tiene 2 GB. 2 GB. Si llegan a tener 4, le ponen 2 GB, ¿sí? Siempre la mitad del equipo físico, o sea, la memoria virtual que van a poner ahí es la mitad de la memoria física, ¿sí? Ujú. El mínimo disco, buena calidad, ¿cuál es recomendable? Para lo que es un laboratorio, una máquina virtual, con 12 GB basta. ¿Sí? Acuérdense entonces. Y acá hay que ponerle un nombre al servidor, ¿no? Hay que definir por un lado cuál va a ser el nombre de dominio, o sea, de su red, por ejemplo, tello.edu. Y por otro lado, el equipo, como un equipo, tiene que tener su nombre. Puede ser server y el apellido de ustedes. ¿Sí? Sí. ¿Llegaron a hacer la máquina virtual todos? Sí. No, profe, yo no. Yo no. A mí no se me permitió el acceso. ¿Cómo el acceso? O sea, no pude entrar yo al laboratorio. Yo ya envié los primeros 2 prácticos. Me decía que tenía primero que hacerlo, pero yo ya le había mandado. No, está No, estoy hablando de la hablando de máquina virtual. los primeros, del material donde está los laboratorios, eso estoy hablando. Perdón. Perdón. Bueno, Sí. por ejemplo, acá lo creemos ahora, acá están viendo lo que es el VirtualBox. Sí. Sí, sí, Bueno, voy a nuevo. Bueno, esto ya sí. me imagino que lo saben, ¿no? Windows Server 16, le pongamos, ¿sí? Acá ponemos Windows 2016, 64 bits, ¿sí? Es esto, como dice, Windows 2008 y acá, Windows 2016, Windows 2008 y Windows 2012 hace alusión a un Windows Server, ¿sí? Aunque no diga Windows Server. Igual esto es solamente descriptivo, no es que va a afectar cómo se va a funcionar la máquina virtual. Acá la mitad de lo mínimo que recomendaba era 2 GB, pongo 2 GB, ¿sí? Vamos a crear un disco virtual del tipo VDI. Este formato es el propio de VirtualBox, ¿sí? El siguiente también es de VirtualBox, pero este ofrece la posibilidad de que mediante un explorador de documentos podamos acceder a los documentos que están adentro, ¿sí? Del disco virtual. Incluso que los podemos mover de un lado a otro, ¿sí? Y la tercera opción es más que nada por compatibilidad para lo que es VM Word, por ejemplo, ¿sí? Que es una herramienta de Microsoft. Entonces elegimos la primera opción, ¿sí? Bueno, va a ser del tipo dinámico. Y el tamaño que le vamos a dar va a ser, por ejemplo, de 12 GB, ¿sí? Este tamaño, acuérdense que siempre un tope es un disco dinámico, entonces empieza con la cantidad que requiera, ¿sí? Y de ahí se va llenando, de acuerdo con nosotros vayamos instalando cosas, agregando cosas, hasta 12 GB,
¿sí? ¿Y qué pasa si llego a las 12 GB? ¿Saben? Es como que se satura, digamos, la máquina virtual, Sí, sí, ¿no? exactamente. O sea, no puede seguir, no es elástico, digamos, su memoria, sino que más bien llega hasta ahí, listo. Sí, igual después vamos a ver que en Windows Server lo que pues, se puede hacer es agregar otro disco virtual, digamos, y extender esta partición, ¿sí? Pero digamos, siempre si no sabes hacer esa partición, lo más conveniente es hacer de vuelta otro, ¿no es cierto? Otra máquina virtual me refiero. Exactamente. Mm. Pero en Windows Server se puede extender la partición, ¿sí? Ah, bien, bien. Bien, ¿sí? ¿Siguen viendo la máquina virtual o no? Sí, Sí. sí. Sí, está en la pantalla todavía. Bien. ¿Están leyendo lo que dice empty? Sí, vacío. Listo. ¿Dónde? Dice vacío, dice. Ven, ¿no? Sí, Sí. sí. Bueno, ahí está esto es lo que yo descargué. Si no tienen esta versión, no importa, instalan Windows 2008, ¿sí? Está corriendo ahora. Bueno, ahora se va a ejecutar. Esto es simplemente como si estarían instalando cualquier Windows. No hay diferencia. ¿Sí? En esta ISO que me bajé solamente están estas versiones, ¿sí? Hay más versiones de Windows Server. Acá lo que elegimos es la estándar con experiencia de escritorio. O sea, va a instalar también lo que es la interfaz gráfica. Elijo esa opción. Acepto. Elijo la segunda. La nueva partición. Aplico. ¿Está? Siguiente. Bien. Y ahora se va a cargar. Sí, bueno, mientras se instala esto, le voy mostrando cómo va a quedar esto. Hasta aquí no hay nada diferente, ¿vieron? Sí. Bien, le quedaría así, ¿sí? Bueno, esto ya está instalada esta máquina, ¿sí? En Windows Server, para acceder, cada uno de los usuarios tienen que hacer sí o sí controlar al suprimir. Entonces lo voy a hacer de VirtualBox. La contraseña, acuérdense que era password, ¿no? Sí. Explico así. Este servidor se va a llamar así, Tello. Vieron que aparecía Tello barra y el nombre del usuario. Sí. ¿Sí? Sí. Este, como Windows Server 2016, tiene la apariencia de Windows 2010.
Se está cargando. ¿Sí? Y bueno, y acá lo que ven es el panel de control principal. ¿Sí? Acá está el servidor local. Acá en el panel control local, en todos los servidores. Yo tengo un solo equipo servidor, ¿no? Sin embargo, acá tiene cargado lo que son los servicios de Active Directory, los servicios de DNS, por eso aparece como dos servidores, ¿sí? Incluso acá abajo hay un servidor de archivo y de almacenamiento, ¿sí? Este se carga por defecto. Esto de los dos de arriba de ADDS y DNS, usted lo tiene que instalar, ¿no es cierto? Sí, lo instala, eso está en el laboratorio. Yo lo que le estoy mostrando más que nada en la interfaz, que es la misma que Windows 10. ¿Sí? Simplemente tiene este panel donde se centraliza toda la información. ¿Sí? Claro. Y le permite agregar, por ejemplo, acá las funciones básicas, y agregar roles y características, agregar otros servidores. Tienen acá en herramienta acceso a consolas. Por ejemplo, la consola de DNS. Consola se llama esta ventanita, ¿sí? Que tiene del lado izquierdo un árbol, y del lado derecho la descripción de los objetos que están en el árbol. ¿Sí? Esto se llama consola. Estamos con el DNS. Tenemos esta otra consola. Bueno, acá es que esto no se terminó de instalar, por eso no aparece todo. Tengo la consola y la que más van a usar, que es la de usuario y equipo de Active Directory. ¿Sí? Tengo acceso a lo que es PowerShell. ¿Sí? Que es parecido a la línea al Command Com, ¿sí? A línea, salvo que acá se maneja por tareas. En realidad, toda la configuración que ustedes hagan por la interfaz gráfica se hace por debajo con instrucciones de PowerShell. ¿Sí? Sí. Bien. O sea, el PowerShell, digamos, son a través de comando, ¿puede ser? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Este es mi Active Directory. Bueno, veamos a ver si ya termina. Falta 61. Veamos el laboratorio. Bueno, el laboratorio tiene las cuestiones de que tienen que configurar lo que es la IP estática, el nombre del equipo y definir el nombre del dominio. Tienen que definir también, saber y no olvidarse cuál va a ser las contraseñas del administrador, ¿sí? Hay dos contraseñas en realidad, una contraseña que es para acceder al equipo y otra contraseña que es para acceder al dominio. Lo que hacemos es poner la misma contraseña. La misma. ¿Sí? ¿Hasta ahora alguna consulta? Todo esto, yo acá le puse el link de donde bajé este laboratorio, ¿sí? Entraron acá a la página de Solvetic,
Está Sí. este laboratorio y Sí. otros prácticos más. Hay bastante información en Solvetti y es lo que yo uso, digamos. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Profe, en Profe, caso de olvidarse la contraseña, Si te olvidas del administrador, fuiste, tenés que instalar todo Windows Server de nuevo. ¿Sí? ok, ok. Creo que en el inicio hay un lado donde se puede crear un USB de respaldo, ¿sí? ¿Sí? Enchufar el pendrive y ahí se crea lo que es un backup de la contraseña. También hay Ok. una manera de recuperarlo mediante esa forma. Pero bueno, ustedes son los admin, entonces estas contraseñas las van a tener escritas en algún lugar, ¿sí? Y solamente ustedes la van a saber. a mí me pasa que se me olvida y tuve que hacer todo de vuelta. Exactamente, sí. Sí, no sabía, tuve que hacer todo de vuelta. Qué mierda, bro. Bueno, acá en el laboratorio le describe todo. Acá está lo de la IP estática. La instalación que nosotros hacemos de esto, lo que es el servicio de Active Directory, eh, hacemos mediante roles. ¿Sí? Windows Server se maneja con roles. ¿Sí? Un servidor, eh, un equipo servidor va a tener el rol de controlador, por ejemplo. A su vez, cada uno de estos roles tienen sus características, y que son pequeños programas que se agregan a Windows y herramientas que se agregan a Windows. Profe, Bueno, ya se está instalando, entonces ahora vamos a hacer la instalación. Sí, decime. hay un compañero que quiere Ah, que ¿lo si lo puede admito? aceptar. Sí, Nicolás eso. Es que no lo tengo. Sí, que recién se está trabajando. Sí, igual de todas maneras, yo estoy grabando esto, así que si por ahí alguno no pudo entrar, Ya entró, profe, Sí, se en la entró. clase. Está en clase. Sí. ¿sí? Sí, no me aparece más solicitud. No, no. Ya está, ¿no? No hace falta nadie más. Creo que no. Creo que no. Sí. Ahí está, Nicolás. Bien. Es que no tenía abierto el chat, así que no estaba viendo si me estaban preguntando. Ah, Ya se está por levantar el servidor. Bien, estamos viendo acá el laboratorio. Acá están todos los pasos, ¿sí? Les dice incluso que hay lo que hay que seleccionar. Si hacen a pie de la letra el laboratorio, no le tendría que salir nada mal, ¿sí? es como una receta. Exactamente. Ujú. En esta pantalla, fíjense que acá le preguntan las cuestiones de los bosques, ¿sí? Si van a crear
Perdón. Una vez que instalan acá el rol, está la opción de promover este servidor al controlador de dominio, ¿sí? Por un lado, o sea, hicieron tres cosas en realidad. Lo que yo estoy haciendo y terminando de hacer ahora es instalar Windows Server. Ahí lo que voy a hacer es instalar el rol, o sea, todas las herramientas necesarias para que sea un controlador de dominio. Y luego de eso, le voy a promover a que esta computadora sea el controlador de dominio. ¿Sí? O sea, no basta que yo instale las herramientas, sino que tengo que decirle que, bien, esa va a ser el controlador de dominio. Por eso es que está acá esta opción de promover este servidor a controlador de dominio. ¿Entendido? Profe, ¿y por qué tiene que tener esa opción? Porque es que cuando usted inicia, o sea, por defecto, ¿de quién es el dominio? No sé Porque si me entiende la esto no pregunta. es el dominio en sí. No Ajá, o basta sea, con usted lo darle quiere... las herramientas para que sea un controlador, sino que le ponga el título, es como un título, digamos, un certificado en realidad, porque acá todo se maneja con certificados, ¿no? Cada una de las computadoras tiene un certificado de qué es en la estructura jerárquica de dominio, que es cada uno. En este caso, nosotros en nuestra computadora le vamos a decir a este servidor, equipo servidor, le vamos a decir que él es el controlador del dominio. Para Se hacer puede, digo, DC. sí, pero se puede pasar de un dominio a otro, o sea, Sí, ¿se lo puede cambiar? Ah, sí, se le puede ah, cambiar a otro dominio. bien. Para ello también se tiene esta cuestión de saber quién es el controlador de dominio, quiénes son los... Pueden haber también controladores de dominio secundarios, ¿sí? También la información de cuáles son los subdominios o cómo se constituye el bosque. Toda esa información se almacena en lo que se llama un catálogo global, ¿sí? Un catálogo donde se va incluyendo toda la información del dominio, de la estructura del dominio. Y en nuestro caso, como el controlador de dominio, el primer controlador de dominio que estamos instalando, también va a ser por defecto catálogo global. ¿Sí? Puedo tener un segundo controlador de dominio que también tenga esa función, para que no se pierda ninguna información, más que nada de las computadoras y de los usuarios. ¿Sí? En estas pantallas está esta cuestión de catálogo global. ¿Sí? Sí. ¿Entender? ¿O no? ¿O lo confundí más? Más o menos. ¿Sí? Un dominio, bueno, vimos que un dominio puede formar un bosque, ¿sí? Un bosque está Sí. formado por dominios. A su vez, cada uno de los dominios está formado por computadoras. Y aparte de computadoras, tengo usuarios, ¿sí? Toda esa información de computadores y usuarios está en una base de datos que se llama Active Directory, el directorio activo, ¿sí? Cada uno de los dominios tiene un Active Directory. ¿Bien? Ahora, si yo tengo más de un dominio, tengo varios subdominios, tengo algunos servidores que no son control de dominio, pero sí tienen instalado Windows Server y otras opciones más. Toda esa información se almacena a su vez en una base de datos más grande, ¿sí? Que es un catálogo global, ¿sí? Entonces este catálogo global Ah, tiene información de todo el sistema, ¿sí? De todos los dominios, de todos los Active Directory, ¿sí? Acá o aparece sea, así, sí. digamos, como que eso acapara todo, digamos. Exactamente como dice global, acapara toda la información, ¿sí? ¿Esto es por qué? Porque generalmente no tengo solamente un servidor, sino tengo varios de respaldo. Si se cae uno, funciona otro, ¿sí? El siguiente, el respaldo. ¿Cómo hace para funcionar el respaldo? Lo que hace es acceder a todos los Active Directory almacenados en este catálogo, ¿sí?
¿sí? Por ejemplo, tengo un servidor que tiene tantos usuarios, ¿sí? Tiene 5 usuarios. Bueno, se cae y deja de funcionar ese servidor y tiene que arrancar el segundo servidor. Para que ese segundo servidor y cada una de las computadoras y los usuarios sigan funcionando, o sea, que cada uno de los usuarios pueda acceder a la computadora, a la red, a los recursos compartidos, ¿cómo va a ser? Se hace mediante el segundo servidor de respaldo. Ese servidor va a poblar, digamos, su Active Directory con todos los usuarios que tenía el anterior servidor, ¿sí? ¿De dónde va a sacar esa información? De un catálogo. Sí. Bueno, ahora le muestro a mí cómo quedó. Bien, acá estoy en el paso de la contraseña. Esta contraseña que estoy poniendo, perdón, ¿la está viendo o no? No. No, No, no. 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 Esta contraseña que estoy poniendo es la de la máquina, ¿sí? ¿Sí? Password y password. Esta es de la máquina, ¿sí? Bien, acá hago controlar suprimir. Ah, detalle. Hay que fijarse de sacar el CD, ¿sí? Por ejemplo, acá en VirtualBox, acuérdense de que el CD, la lectora de CD es este, ¿sí? Optical Drives. Y acá el que está tildado vendría a ser el CD, el ISO que está metido en la lectora. Si la destildo, significa, ¿qué significa? Como que Significa lo hubiera que eliminado, sí. saqué el CD. Entonces actualmente no hay ningún CD adentro, ¿sí? Sí. ¿Es como que lo desactiva, profe? No, saqué el CD, digamos, porque si no Windows va a querer arrancar ese CD y por ahí si le doy en OK o aprieto cualquier teclado, va a iniciar en ese CD, entonces se va a querer reinstalar todo. Sí. Y si Exacto. no le doy cancelar en el momento justo, voy a pisar la instalación. Claro. Voy a sobreescribir todo lo que hice, ¿sí? Y profe, y si pasa eso, pregunto de ser como ignorante, ¿no? ¿Puede dañar la computadora o no? No, O sea, me refiero, yo tengo, a tu disco, me pasa no. a mí en mi computadora, ¿no? Y tengo documentos. ¿También lo Sí, borro o queda ahí? No. no, Ah, acuérdense que en un disco en realidad nunca se borra la información, ¿no? Lo que estás rompiendo es el Master Boot Record, ah, ¿sí? ¿Se acuerdan que era ya. el Master Boot Record, no? Nadie dice nada. ¿Alguien se acuerda? Ya. No. Mm, ¿Nadie? ya no te lo borro. No, no me acuerdo. No, tampoco. Ya. No. No, no será. Ese registro de arranque principal, maestro, ¿sí? Principal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la Ah, antigua forma de particionado o sistema de archivo, mejor dicho así? Había una tabla FAT sí, y había un Master Boot Record que era el que, digamos, que indicaba dónde estaban las cosas. sí. Ah, Bueno, eso, lo que vos, si vas a instalar el Windows y sin querer no sacás el CD, ¿sí? La instalación que haga, lo primero que va a hacer es va a romper ese, ¿sí? Master Boot Record. Ah, ¿Sí? ¿y después cómo se repara eso, profe? Así se ya pasa. No, tu O ya Windows no no. se repara nunca.
no lo repara. Y después lo otro, bueno, hay herramientas para recuperar la El información Masterboard. dentro. Mm. Bien, se está iniciando por primera vez acá el Windows Server. Por eso demora un poquito. Bien, acá, acuérdense. A ver. Bien, ¿ven el Windows Server, el panel principal de Windows Server? Sí, Sí, Sí. sí. Bien. sí, sí, sí. El laboratorio que le dice lo primero que hay que hacer, hay que cambiarle el nombre al Nombre del equipo. equipo, ¿sí? A la computadora. Qué bien. Entonces las cambiamos acá, ¿sí? En servidor local, y bueno, y acá cambiamos, ¿sí? Por defecto le pongamos así server, el nombre de ustedes. En mi caso voy a poner Peña. Y DC, como la función de este va a ser un DC, DC01, ¿sí? Si hay otros DC, se van a llamar DC02, DC03 y así, ¿sí? Si entran a trabajar en algún lado y ya tienen un servidor instalado, seguramente van a encontrar que capaz que se llame BDC y otro servidor que se llame BDC. Esa era una nomenclatura vieja. El PDC era el servidor principal y el BDC era el servidor de respaldo, ¿sí? Ahora se entiende que pueden haber varios servidores, entonces directamente se llaman DC. DC01, DC02, DC03. ¿Sí? Ujú. Bien, cambiamos, ya está cambiado el nombre, cambiamos el... Profe, acá cuando donde dice grupo de trabajo, siempre hay que poner group board, ¿puede ser? No, Eso después lo ya vamos viene a por cambiar. defecto. Ese por Ah, defecto, pero la idea es que nosotros lo vamos a cambiar a dominio, ¿no? claro, ese que era del servicio novillo, ¿cómo era? El que estaba. Claro, Nombre de vamos a instalar un equipo. servicio de dominio. Ujú. Bien, acá ponemos lo que es una IP privada, ¿sí? Esta es la IP privada, un segmento de red privado por defecto. ¿Sí? Obviamente si le ponen ustedes esto, 0, 1. este va a ser el 1. ¿Está alguien? Ah, Pablo Márquez, ahí está. Bien, acá configuro lo que es la IP, le pongo uso como segmento de red, el privado que se usa generalmente, 192.168.0. ¿Sí? Hasta ahí es mi segmento de red. ¿Se acuerdan lo que es segmento de red? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda, parece. Acá como servidor de DNS, o sea, ¿quién me va a dar el nombre o va a ser el equipo que vincule los nombres de dominio con las IP? También va a ser este servidor, por eso esta IP que estoy colocando acá abajo es la misma que está acá arriba, ¿sí? Lo que es puerta de enlace, ¿sí? Por el momento no lo voy a definir, ¿sí? Le doy en aceptar. Ahora sí, voy a reiniciar este equipo para que tome el nuevo nombre, ¿sí? Ahora, Windows Server no es como cualquier computadora. Si yo la apago, acuérdense que esto es un servidor, nunca se tiene que apagar porque otorga servicio. Ujú. ¿Sí? Entonces,
Acá Windows Server uno lleva un registro de todas las cuestiones de cuándo se pagó, si fue por corte de luz o por otra razón. En Windows Server 2016 directamente me da la opción acá a que lo elija, ¿sí? Que lo seleccione. Acá mi opción sería un tema de aplicación, instalación planeada, ¿sí? Hay otras opciones, por ejemplo, que fue algo no planeado, hicimos un mantenimiento, que instalamos algo en hardware, que se recuperó, se reconfiguró. En este caso sería este, ¿no? Sistema operativo, reconfiguración planeada. Sí, ese sería. Y ahora se va a reiniciar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, sí, sí. O sea, profe, cuando usted hace ese reinicio, o sea, ¿el servicio se sigue manteniendo? ¿Se sigue funcionando? ¿O No, no la para un computadora se está rato? apagando. ¿Cómo? Se está apagando la computadora. Ah, no, pero como usted decía que es un servidor que brinda servicio, no sé, y decía, bueno, a los servicios que se está manteniendo, ¿sigue funcionando? ¿O se para también cuando reinicia? Y se está apagando. Es como si le estaría dando apretando el reset. Mm, Se está apagando. Por ah, eso hay claro. que justificar ahí y decirle a Windows por qué lo estoy apagando. Ah, va. Listo, listo, listo. Listo, 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 listo. ¿Sí? ¿Alguien más preguntas? Flores no más preguntas, los demás pregunten. Parece que nadie leyó los laboratorios, ¿no? O sea, además de no hacerlo, no lo leyeron. ¿Quién más pregunta? Cuando alguien me pregunta, me da idea de que ha leído algo. Ah, yo por ahí pregunto, por ahí de duda nomás, ¿viste? Porque lo saco así de sentido común nomás. Claro, Por pero el ejemplo, la última resto, pregunta que yo le hice, Marisol, pero... ¿Qué más? ¿entendés todo, Marisol? Pablo, Pablo, Nicolás, ¿entendés todo? Pongan sus cámaras, no los veo a nadie. No sé si entraron y se pusieron a hacer otras cosas, no lo veo a nadie. Pongan las cámaras. Tengo la cámara. Alabar, Fanny, Matías, Profe, Francisco. Sí. yo estoy en mi trabajo, estoy Marisol. oculta, así que por eso es que no me va a poder ver. Fanny, Marisol, Fanny, aquí. Fanny. ¿En qué trabaja Fanny? En una clínica, soy enfermera. Ah, ahora estás trabajando. ¿Hasta qué hora trabajas? Hasta las 10:30. Bien. Como le decía hace rato, yo estoy grabando esto, así que por ahí si tenés que cortar nomás y después ver la grabación, ¿sí? Sí, sí, por eso es que por ahí de a rato apago el micrófono porque a veces pasan por acá o abren Ajá. la heladera donde están las ampollas, así que Ah, listo. mientras... No te haga drama. Cualquier cosa, pregunta en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Sí, sí, Díaz también está en el trabajo, dice, ¿no? Díaz también lo mismo, ¿no? O sea, esto estoy grabando, puede acceder después. Cualquier cosa, pregunta, hacela por WhatsApp, ¿sí? sí, yo Bueno, por el chat, por ahí digo. para poder preguntar, por eso es que pongo. Bueno, ya se inició el servidor. ¿Y el resto? Matías, Yo sí, entendí, profe. ¿entendiste todo? Sí, Emma hice también
la máquina virtual. Bien. Nicolás. Nicolás, me aparece 2 veces como estás con 2 computadoras. ¿O cómo? Sí, 2 veces me aparece Nicolás. Y son pocos, ¿no? El resto no está. Matías, Nicolás. Matías, Nicolás. Ya le dije, profe, que sí entendí todo y también hice la máquina virtual. Bien, Nicolás. ¿Y quién puede prender su video? Porque no lo veo a ninguno, es como que estoy hablando solo. Sí, yo te estaba intentando, pero no lo puedo prender a la, Yo la la tenía cámara. encendida, pero se puso como negro, Mm, ¿no? sí, yo también estaba así. Yo sí entendí, profe. Bueno. Bien, acá ya se inició la computadora, entonces lo que vamos a hacer es instalar el servicio desde esta parte directamente. Sí, lo puedo hacer acá desde administrar, agregar roles o ir acá a lo que es inicio rápido, ¿sí? Esto se puede ocultar también, ¿no? No es que se tiene que estar todo siempre ahí. De todas maneras, si lo ocultan, no hay problema, ¿sí? Bueno, vamos a agregar roles. Y la forma en que lo vamos a hacer es mediante Estoy en clase ahora. Cuando termine empiezo a hacer el informe. Cuando termine. características o roles. Bien, acá le dice en qué servidor van a instalar este rol, ¿sí? Acá le aparece esta computadora, ¿sí? Que se llama CBR Peña DC01. Bien, se me hace que acabo de agarrar una que ya está configurada. Sí, eso dice. Ya tiene su dominio. Sí, porque esa ya estaba ya lista. Agarré una que ya tenía hecho. ¿Dónde está entonces la otra? Voy a apagar a la fuerza. Bien, ¿ahora la ven o no? Sí. Sí, 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 profe. sí. Ahí se prende la cámara, ¿eh? ¿Hay alguien con cámara? Sí, el foquito por lo menos se prendió la cámara. No sé si me ven. No. No. No, entonces no. ¿Cómo van con las otras materias? Bien, ¿no? Bien. Mañana tenemos clase con Liberatory. Así que como el día viernes no hay clase, es feriado, digamos. Sí. Así que bueno, paso para el jueves. Y de las otras materias no hay mucha novedad tampoco.
Mm. Uy, me fui a cualquier lado. Bueno, ahora sí. Agregamos error. Ahí está. Esta es la computadora, sí, todavía no hay un dominio definido. Bien, acá ¿cuál elegimos? Me imagino que tendrá alguno impreso al menos en el laboratorio, ¿no? Elegimos lo que es el DNS ¿De HCP también? y servicio de dominio y Active Directory, ¿sí? ¿Tienen el laboratorio al lado? ¿Lo imprimió alguno? ¿El PDF? No. Sí. ¿Sí? ¿Quién me dice sí? ¿Fanny? ¿Marisol? Alabar. ¿Alabar? Bueno, entonces Alabar anda viendo el laboratorio a medida que yo voy haciendo, ¿sí? ¿Sí? ¿Encontraste en qué parte estoy? ¿En qué pantalla estoy? Sí. Bien, bueno, entonces ahí le indica, ¿no? Servicio de dominio de Active Directory y DNS. ¿Sí? Sí, en la página 10, laboratorio 2. Bien. Bueno, vamos a dar en siguiente. Siguiente. Ah, esto. Windows Server 2016, a partir de 2012, se diferencia con Windows 2008 porque acá se incorpora esta opción de Azure. ¿Saben algunos qué es Azure? No. No, ¿Nadie? no. Esto es Cloud Computing. ¿Sí? Son servidores en la nube. El servicio de Azure es un servicio de servidores en la nube de Microsoft. Microsoft. Y acá, como opción, una novedad de esta distribución de Windows Server 2016 es de que mi Active Directory lo puedo instalar en un servidor virtual en la nube. ¿Eso sirve para almacenar cosas, profe? Para tener un backup, si cada uno de mis servidores se echó a perder, tengo en la nube toda esa información. ¿Sí? O sea, acá no necesito quizás un servidor, comprarme 2 servidores, me compro un servidor y toda esta información la tengo en una cuenta de la nube. ¿Es gratis, profe, eso? ¿Cómo? ¿Es gratis? No, Microsoft, No, no. no, olvidate. Y Azure son servicios caros, ¿no? Sí, pero vale la pena porque es como usted dice, ese reemplaza a un segundo servidor. Sí, y en el caso, por ejemplo, de que tengamos varios servidores y qué sé yo, sucede una inundación, un terremoto o algo, todo se estropea, digamos, y bueno, pero esto está en la nube, en un servidor, no sé, en Estados Unidos, en Europa, no sé dónde estará el servidor. Entonces esa información queda almacenada ahí, ¿sí? Obviamente con todos los resguardos de seguridad que corresponden, ¿no? Pero no creo ningún tipo de peligro, profe, por más que, no sé, se llega a perder, o ya eso es lo más seguro que hay. Todo esto queda almacenado en la nube. Es como ustedes hacen uso de la nube, por ejemplo, Claro, con la foto y las imágenes. exactamente, por ejemplo, con Drive, ¿sí? Sí. Si sacan la foto y tienen la opción de que todo lo almacenan por defecto en el Drive, si pierden su celular, todas sus fotos no se pierden, ¿sí? Compran otro celular o de su computadora acceden al Drive y ahí está todo. Claro. Esto es lo mismo. Esto es instalar el Active Directory en la nube, cosa que si se arruina su servidor, pueden acceder a su información, ¿sí? Esto es lo novedoso de Windows Server 2016. De todas maneras, la cuestión de costo
y obviamente Windows Server van a instalar una empresa que está dispuesta a pagar licencia, también podrían hacer presupuestos para que paguen un servicio Azure, ¿no? ¿Sí? Todo legal, software legal. Más si es Windows Server. Si es Windows Server no tiene sentido de que instalen algo trucho por la cuestión de seguridad, ¿sí? Y de los parches de seguridad. Windows Server generalmente siempre se actualiza incorporando nuevos parches de seguridad, ¿sí? Aparece un ataque y demás, la gente de Microsoft la resuelve en una semana o en días y ya te aparece un parche de seguridad, ¿sí? Informa ahí que hay que actualizar Windows Server, uno lo actualiza y listo, ya tenía el parche de seguridad. No tengo ni idea cuáles son los precios actuales del servicio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Ahora no. Bien, acá ya se instaló el rol y me aparece la opción, fíjense, de que dice: se requieren pasos adicionales para que esta máquina sea un controlador de dominio. Promover este servidor a controlador de dominio. ¿Sí? Hago clic ahí. ¿Sí? En Windows Server 2008 está este link que dice promover a controlador de dominio. ¿Sí? A la finalización de la instalación del rol está la opción. ¿Sí? Si por alguna ocasión ustedes la saltan, cierran el cuadro de diálogo o algo por el estilo, no se preocupen, porque desde el símbolo del sistema pueden hacer el siguiente comando: dc promo, ¿sí? Hacen dc promo, vamos a ver qué pasa. Y es el mismo, fíjese. Dice el asistente para instalación del servicio de dominio de Active Directory. Bueno, acá dice dónde está reubicado, ¿no? Pero antiguamente se hacía mediante ese comando, dc promo. ¿Sí? ¿Entendido? Profe, ese para recuperar ¿qué? Para recuperar la máquina virtual, digamos. No, el dc promo es el comando que abre este asistente, este wizard abre este asistente para la configuración de servicio de dominio de Active Directory. El Bien. dc.exe. Me falta el exe. ¿Sí? Como esta computadora es la primera que voy a instalar en el bosque, digamos, y mi bosque, no hay un bosque, sino que recién lo estoy creando, voy a elegir la tercera opción, ¿sí? Y acá voy a poner el nombre, por ejemplo, tello.edu. ¿Sí? Sí. Está creando toda la estructura del dominio, por eso sí demora un poquito. Si es que cerraron esto sin querer, también acá, en esta parte que es de notificaciones, acá le avisa también todas las cosas que se hicieron y lo que falta por hacer. Por eso aparece esto, ¿sí? También.
Bien, me pregunta acá, dice de que esta computadora también va a ser servidor de DNS, sí. Y va a ser catálogo global, sí. Acá en realidad no le deja tildar porque ya es por defecto, así como es la primera computadora que estoy instalando, servidor que estoy instalando, este servidor va a tener esa función. En lo que se refiere a nivel funcional del bosque. Me está moviendo, profe. Estamos viendo la máquina virtual. Me está moviendo la máquina. Perdón, ahí le comparto. Bien. Y lo que se refiere a nivel funcional del bosque es, por ejemplo, que yo tengo varios servidores, algunos son de versiones viejas, otras versiones más nuevas. Tengo servidor 2008, otros 2012 y, bueno, otros 2016, ¿sí? Supongamos que yo tenga un servidor ahí donde tenga instalado un Windows Server 2008, entonces el nivel funcional de todo mi dominio voy a ponerlo en Windows Server 2008. Si no, si tengo todos los servidores y voy a tener todos los servidores en la última versión, lo pongo como Windows Server 2016. ¿Sí? Acá pongo paz. Acuérdense, ¿no? Cómo es la contraseña. Siempre le aconsejo mirar el teclado cuando escriben la contraseña, ¿sí? Bueno. Para los que escriben sin mirar, ¿no? Bien, este cartel que le aparece acá de error en realidad no es un error, sino es una advertencia. Se refiere al DNS. Estoy configurando en realidad mi primer servidor que va a ser el DNS, entonces no hay otro DNS. Por eso aparece ese cartel. Le doy en siguiente. ¿Sí? ¿Se acuerda de NetBIOS? Dios. Sí. ¿Sabía? Bueno, NetBIOS era la antigua manera o protocolo que tenía Windows para dar nombre a cada uno de los equipos y que ellos se reconozcan en una red, ¿sí? Entonces esto es algo antiguo que queda solamente por compatibilidad. Este es mi nombre NetBIOS de mi servidor, ¿sí? De mi dominio en realidad. Y el siguiente. Bien. El Active Directory funciona mediante estos archivos físicos, estas carpetas físicas en Windows Server. ¿Sí? Estas son carpetas físicas en realidad, NTDS, ¿sí? Tanto para datos como base de datos, como lo que es para registros. ¿Sí? Pablo, marqué entras y salís, entras y salís. Pablo, ¿estás? Pablo. Sí, profe, buena. Bueno, bien. Cada una de estas carpetas son, cada uno de estos NTDS, tanto para la base de datos como el archivo de registro, son carpetas físicas donde se van a almacenar diferentes archivos de Windows Server, ¿sí? Estos se cargan, por ejemplo, los de Sysball, en una carpeta compartida de Windows Server, ¿sí? En Sysball se almacenan todos los scripts, por ejemplo, de inicio, los de NetLogon, ¿sí? Correspondiente a cada uno de los perfiles de los usuarios que ustedes creen en un Active Directory. ¿Sí? ¿Están todos calladitos? Sí, estamos. Bien. Mira. Bueno, por último, acá está toda la minuta, digamos, de toda esta operación, donde dice cómo va a ser el nombre del dominio, tello.edu,
el nombre del NetBIOS, Tello, nivel funcional, del bosque y del dominio Windows Server 2016. ¿Va a ser catálogo global? Sí. Servidor de DNS. Sí. Crear delegación DNS. No, dice ¿por qué? ¿Por qué no la crea? Porque todavía no hay un servidor DNS, recién lo estoy creando. ¿Sí? ¿Dónde está la carpeta de base de datos NTDS? ¿Dónde va a estar el archivo de registro NTDS? Y acá indica dónde están esas, ¿sí? Y esto puede estar en otro lado, ¿no? Acá yo lo dejé todo por defecto, pero puede estar en otro lado. Donde va a estar todo lo de Sysball. Es importante, y le aclaro, de que todo lo que haya en Sysball, en NTDS, no se tiene que perder, ¿sí? DS da la idea de que son servicios del dominio, ¿sí? NT es porque esto viene de una arquitectura antigua de Windows NT. ¿Alguien escuchó hablar de Windows NT? No. No. Windows NT es anterior a Windows Server, ¿sí? Tenemos Windows NT y después Windows Server. Más que nada, lo novedoso, por ejemplo, tenemos Windows 95, Windows 90. No, creo que ahí nomás ya surgió Windows NT. NT surgió para lo que era, y NT se refiere a network, ¿sí? Se refiere ya a la constitución de un dominio de computadoras. Y permite todo lo que es el uso de la computadora en multiusuario también. Y muchos de los servicios y herramientas para la administración de un servidor, todas esas surgieron con Windows NTS. ¿Sí? Hoy me fui de usar. Ahí está. Bien. Sysball, obviamente lo que hay en Sysball no lo tienen que borrar tampoco, porque ahí están, por ejemplo, los perfiles de inicio. ¿Sí? Profe, consulta, ¿puede ser? Sí. ¿Conviene esa carpeta de Sysball que Poner en el otro lado, sí. conviene hacer una copia y volver a cargarlo? ¿Se puede volver a cargar así nomás o tienen que volver a crear todos los usuarios nuevamente? Sí, no, toda la cuestión del usuario se crea en realidad en Active Directory, en el Active Directory. Sysball, ahí están cargados cuáles son los perfiles personalizados, por ejemplo, de que cuando uno se inicia una computadora, se abra determinada carpeta, programa, o tenga acceso a algún recurso, o se mapee algún recurso de la red. Para eso se usaban los archivitos que hay en el Sysball. ¿Sí? No son archivos importantes del Active Directory. ¿Sí? Pero bueno, Bien. si nosotros le borramos algo de ahí, como que estamos desconfigurando algo a bajo nivel de Windows Server. ¿Sí? No sé si se entiende. Bien, acá está el resumen. Que me dice de que hay una configuración heredada de Windows NT. Bueno, ese es porque ya no se usa Windows NT, por eso aparece este error. ¿Sí? Me aparece lo que de DNS y todo lo demás está bien, ¿sí? El paso anterior era la comprobación de requisitos, ¿no? Ahora voy a lo que es la instalación en sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? No. No. Me voy a fijar bien en la plataforma del Tello porque no pueden ver el material. Sí, de todas maneras, ahora yo les voy a pasar esta carpeta donde está toda esta información en forma resumida, digamos. ¿Grabada? ¿Cómo?
O sea, no, se perdió el audio porque yo no escuché que dijo que iba a pasar qué. El material esto de Windows Server, el controlador de dominio. Ah, bien, bien, bien. Bueno, se termina de instalar esto, le muestro las herramientas que se han instalado mientras y ya terminamos, ¿sí? Creo que nos pasamos las horas, ¿no? Comenzamos en cuarto más o menos, ¿no? ¿Sí? La idea, y cuarto, sí, por ahí. Bien. Sí, por ahí. Bien, ahora se están reiniciando. ¿Vieron los videos de la plataforma de la parte de los discos HotSwap? El servidor por dentro. Sí, El servidor RAG, eso sí. sí, sí está, sí, bastante bueno. Había uno que, no sé si era el problema de mi computadora que se cortaba el audio, pero bueno, sí, sí logré entenderlo. ¿Escucharon el ruido de un servidor cuando se prende? Sí, Sí, sí. sí, es como un helicóptero. Sí. Sí, así hace el servidor cuando se enciende, ¿no? Porque se prenden todos los ventiladores a la vez. Y lo que se escucha son los ventiladores, Eh, los coolers. Yo decía, capaz que digo, capaz que estaba mal, decía, no, y Así es. así se prende todo. Porque se hace un chequeo de que todo esté andando. ¿Vieron cómo sacan las fuentes? ¿Cómo sacan los discos? Sí, 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 en sí, caliente. sí, sí, en caliente, Caliente, es claro. como sacar, digamos, es como desarmar la parte, digamos, del CD, digamos, Sí, donde va el exactamente. CD, Claro, más como o si menos fuera lectora. sí, creo que, si no me equivoco, creo que tiene que destornillarlo, porque si no está muy fijada y se tiene que sacar de a poco, digamos. En caso Lo de que los vi. discos tienen una palanquita, ¿vieron? En los discos tiene una palanquita que la hacen para adelante y ahí sale solito el disco. Sí, sí. ¿Vieron Tiene que hacer después? como palancas. Sí. Después vieron los tipos de servidores. Sí, Ahí está explicado bien lo que es, ¿viste? Lo que es Tower, lo que es Rack, los que son de tipo Blade, sí. ¿sí? Otra cosa es el gabinete metálico, ¿sí? Ese es un gabinete. ¿Sí? Por ahí muchos se confundían. Ese no es un rack, es un gabinete. Un tipo rack o rackeable es el otro servidor que es como plano, como cajón, que va dentro de ese Ah, gabinete. como el DVD. Sí, algo así. Sí, es como una reproductora Como el de... DVD, sí. Ese formato es el rackeable. Ah, Incluso hay switch que también vienen en formatos rackeables para ponerlo también dentro de un gabinete. sí, eso sí. ¿Sí? Lo que yo no vi Los cómo se famosos ven son bastidores. las medidas de seguridad eléctricas, ¿no? Que se tienen que tener. Todo ese gabinete tiene que tener su propia toma, tienen que tener Ah, su sí. tablero, ¿sí? Tienen que tener su tablero, ¿Tiene que tienen tener también que, bastidores? sí, exactamente, bastidores para ordenar también los cables. También adentro tienen que haber UPS. Mm. Profe, ¿Sí? una pregunta.
Ya que estamos con el tema de los bastidores, veo que los bastidores vienen en distintos tamaños. ¿Cuál es el tamaño más chico que puede venir? No, la verdad que no sé cuál es el tamaño más chico. Pero igual siempre se compra más grande porque siempre se piensa que se va a crecer, ¿no? Sí, pero me refiero para un negocio chico, no para un, no sé, un ciber, sino para un negocio chico, familiar. Ya. ¿Vos, Porque el bastidor te refería a ordenador de cable o a los enchufes? ¿Cómo? ¿El bastidor vos te referías al ordenador de cable o a los enchufes, a las tomas? No, a los ordenadores de cable. Ah, no, bueno, pero ese es algo que también lo puede hacer vos artesanalmente, ¿no? Que queda medio peligroso, no que no quedaría peligroso. No, porque es un ordenador de cable nada más. Lo importante es tu Ah, tablero y las tomas, eso sí. Y ah, obviamente tener de por medio un UPS, ¿no? Siempre tienen que comprar un UPS. Así si hay un corte, le da la oportunidad a ustedes a que ustedes apaguen el servidor. bien. Generalmente Está. le dan 5 minutos, 3 minutos en los que ustedes pueden entrar al servidor y apagarlo. Decirle a Windows que se va a apagar. Entonces, Windows guarda todos los registros de todo, ¿sí? Así no se daña Mm, tampoco el servidor. Si no está el UPS, Windows se va a apagar a la fuerza, digamos, y no va a guardar nada, ¿sí? Sí, claro, saben todo, ¿no? Lo está. que es UPS, vieron lo que era en primer año, me imagino habrán visto lo que era Sí, UPS. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. tiene una batería adentro. Exactamente. Entonces, cuando hagan el presupuesto, por ejemplo, de Sí. comprar el servidor, también tienen que ver de comprar un UPS. Ah, mm, Sepan entre las contraseñas. Bueno, vamos a ver si todo salió bien. Yo les quiero mostrar la consola de usuario y equipo de Active Directory. Y terminamos la sesión de hoy. bueno. Bueno, Profesor, ¿qué le quería sí, consultar? sí. Eh, yo, volviendo al tema que te decía de UPCN, de UPCN, que UPS. sí, UPS es. Cuando pasa, cuando pasa una tormenta eléctrica, ¿qué pasa con el servidor? ¿Tiene alguna protección o hay que apagar de una? Para eso es el UPS. Claro. El Ah, UPS va a bueno, empezar a sonar pip, 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 diciendo cuántos segundos te quedan. bien, eso. O Ya, sea, te compraste un servidor, un UPS grande, ¿no? Que te dé al menos 5 minutos, así ya. la opción de ir a acceder a Windows Server desde alguna otra computadora y, Ujú. y apagarlo, ¿no? Bueno, entonces espera un ratito. Ya está. También Ahora sí. por eso también es conveniente tener a la mano, ¿no? Algún monitor, un tecladito ahí nomás para Bueno, no. enchufar el servidor, al server, Ya Ya, terminé. sí. ¿sí? Porque si no, hasta que entren de otra computadora, capaz que la otra computadora ya está apagada. Sí. Entonces ahí van acá a apagar y le dicen, voy a apagar la computadora por tal corte de electricidad y demás. Ponemos los Todo motivos. ahí ¿sí? En Windows Server hay un visor de eventos, por ejemplo, y acá aparece todo lo que sucedió, ¿sí? Mm. Acá está toda la información de la instalación. Por ejemplo, acá. Y acá está contando. Por ejemplo, acá, fíjense, acá yo estoy en lo que es el visor de eventos, ¿no?
Por ejemplo, acá, miren, acá yo tengo un registro de Windows, lo que es instalación. En este evento tengo lo que se refiere a la instalación del rol de DNS. ¿Sí? Acá está. Se activó correctamente la actualización seleccionada del DNS. ¿Sí? También hay otro registro. A ver, seguridad. Todo se registra, ¿sí? Y es más, su actividad como sysadmin involucra que todos los días van a estar viendo esto, ¿no? Bueno, voy a la consola y al panel principal de administrador. Bien, acá en la herramienta la que quiero mostrar y la que le muestra el laboratorio, el último laboratorio, es usuario y equipo de Active Directory. ¿Sí? Bien. Sí. Acuérdense que cuando instalan por primera vez lo que es los servicios de Active Directory, o como lo vamos a llamar, ADDS, siempre también instalan a la vez el servidor DNS, ¿sí? O si no, todo esto nos va a andar. Bien, acá tengo mi usuario y equipo de Active Directory. Esto es algo que ustedes entran generalmente. En Billing, por ejemplo, en esta carpetita de Billing, built-in, perdón, están todos los usuarios, mejor dicho, estos son perfiles por defecto, ¿sí? Son configuraciones por defecto. Acá en computadora no me aparece nada, ¿por qué? Porque yo no agregué ninguna otra computadora al dominio, por eso no aparece nada, ¿sí? Controlador de dominio. ¿Cuántos controladores de dominio tengo? Uno solo, ¿sí? Y acá está el nombre de mi equipo, CRB Peña DC01, que es un catálogo global, ¿sí? Acá está la configuración del DNS, ¿sí? Activo. Y en usuarios tengo estos iconos así de dos personitas son grupos. El de una sola persona es un solo usuario, ¿sí? Y estos son roles. ¿Sí? Ya me queda poca batería. Estos son roles, ¿eh? Estas son configuraciones por defecto. En mi caso, este es el usuario que tengo, ¿sí? Perfil, cuenta. Esta es la cuenta del administrador, ¿sí? Creo una cuenta rápidamente y terminamos. Bien, voy por ejemplo, a lo que es el dominio. Mi dominio acá es tello.edu, ¿sí? Cada una de estas carpetitas son unidades organizativas, ¿sí? Lo que voy a hacer es crear una unidad organizativa que se llame admin, por ejemplo. ¿Sí? O sea, la gente que trabaja en sistemas. Ahora pongamos sistemas. Sistemas. ¿Sí? Lo que es unidad organizativa se refiere más que nada a por ejemplo, a un departamento, es una organización
administrativa, o sea, de una empresa real, ¿sí? Cómo están divididos. Está el departamento, por ejemplo, contable, despacho. Entonces, cada una de estas carpetitas va a hacer alusión a esos departamentos. ¿Se entiende? Ya. Sí, ¿Sí? profe. Sí. Bueno, acá adentro voy a crear un usuario. ¿Sí? Nombre de pila, Darío Peñalosa, el apellido. Y acá tenemos que tener como una norma de cómo, o un estándar de cómo se van a llamar los usuarios. El que yo manejo es nombre de el apellido e inicial de primer nombre. Entonces el usuario se va a llamar Peñalosa D. ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, del único que estoy escuchando, ¿cómo se llamará? Flores M. ¿Sí? Claro. Así va con cada uno, digamos. Sí. Ah, Aquí la única opción que me aparece es este dominio. ¿Por qué? Porque no tengo subdominios. ¿Sí? Ni pertenezco a un bosque. Sino acá aparecería la opción de dónde puedo registrar mi usuario. ¿Sí? Esa es la otra opción de estas cuestiones de definiciones de bosque, dominio, y lo que es Windows Server, el concepto de dominio que maneja Windows Server, de que lo separa de la cuestión real o física, ¿sí? Todo estos árboles y dominio es una cuestión o administración lógica, ¿sí? Estos servicios pueden, estos servidores, por ejemplo, teju.edu, puede haber otro que sea, no sé, normal.edu o el nacional.edu, pueden ser subdominios de teju.edu y pueden ser servidores que en este caso están alojados en otros lugares de la ciudad. También pueden ser servidores que estén alojados en otras provincias. Sin embargo, todo se administra en un mismo bosque lógico, ¿sí? Es decir, que los servidores que pertenezcan a un mismo dominio y esos dominios, incluso los dominios que pertenezcan a un mismo bosque, no necesariamente tienen que estar en un mismo sitio físico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. sí, sí. Entonces el concepto de ¿es bosque necesario que esté? es un concepto lógico. ¿Sí? Contraseña. Password. Bien, acá la opción es, usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de excepción. Le pongo que no, el usuario no puede cambiar la contraseña. Lo desactivo, la contraseña nunca expira, esa elegimos, ¿sí? Siguiente, finalizar. ¿Sí? Y ya está creado el usuario. Bueno, entonces vamos a la carpetita y el único usuario que tengo es este. ¿Sí? Este es un personal de sistema, entonces tiene que ser, y yo le doy permiso para que administre el servidor. Este es un usuario que por defecto, el grupo que corresponde a un usuario, por defecto, es el usuario de dominio, ¿sí? Usuario de dominio en realidad es una plantilla que le dice cuáles son los permisos de acceso que tiene. El usuario de dominio tiene permiso al servidor, pero no a configurarlo. Incluso no tiene permiso para configurar la hora de su computadora. ¿Sí? Para que tenga permiso de configurar el servidor, tiene que pertenecer a otro grupo. Para eso le voy a dar agregar. Acá escribo adminis, por ejemplo, adminis, comprobar nombre. Y le digo que va a ser formar parte del grupo administradores. ¿Sí?
Es un grupo que viene ya por defecto, por eso aparece acá. Bueno, ya me han elegido ya. Si está subrayado, ya está comprobado que existe ese grupo. Le doy a aceptar. Entonces, aparte de ser un usuario estándar o del dominio, es un usuario administrador. Le doy a aplicar y aceptar. ¿Sí? Acá está su perfil. Acá está su cuenta. ¿Cuál es la cuenta? Peñalosade. ¿Sí? Dijimos de que toda esta cuestión de dominio se crea para que yo pueda restringir todas las cuestiones, por ejemplo, de sesión. ¿Cuánto dura su sesión? Puede ser 1 hora. O puede él estar registrado en la computadora 3 horas solamente. ¿Sí? A ver qué más. ¿Qué otra opción hay acá? Bien, ¿alguna consulta? Por ejemplo, acá, hora de inicio de sesión. Acá yo puedo configurar de que el usuario solamente puede conectarse, pero inicio permitido. Acá solamente los días lunes a viernes. A ver acá cómo es esto. Ah, sí. Por ejemplo, los días lunes desde las 8 hasta las 14, los lunes y viernes, entonces acá pongo inicio permitido. Solamente en este periodo de días y horas se puede conectar, ¿sí? ¿Eso por cada usuario? Sí, o grupo Para todo de el usuario, usuarios. ¿no? Sí, por cada usuario o grupo de usuarios se puede configurar esto. Ah, bien. También se puede configurar desde qué equipo se puede conectar. Ah. Bueno, acá no hizo la comprobación de los nombres, ¿no? Correspondientes. Por ejemplo, acá puedo decir de determinado equipo o de todos los equipos. ¿Sí? Entonces, estas dos opciones restringen en dónde, en dónde se puede iniciar sesión y en qué horario se puede iniciar sesión. ¿Sí? Sí. Ah, y los demás días que no esté configurado va a aparecer, digamos, como bloqueado, digamos. Exactamente, que no puede configurar, que no pueden iniciar sesión. ¿Sí? ¿Y si queda para consulta, profe? No, no puede iniciar sesión. Ah, Bien. No bien. tiene permiso. Exactamente, no tiene permiso. Y acuérdense que ustedes son los admin, entonces ustedes acá le dicen quién puede entrar, quién no puede entrar. Ustedes tienen acá el poder de restringir el acceso a los otros usuarios. Ujú. ¿Sí? Bueno. Bueno, Sí. ¿alguna otra consulta? Básicamente lo que son los laboratorios. He tratado de explicar lo que es el concepto de dominio, bosque, ¿sí? También lo que es unidad Ujú, organizativa, que son los objetos, que son los grupos, ujú. ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá, esto en realidad es un grupo, ¿sí? Porque tiene el loguito de algo, ¿sí? Acá van a aparecer servidores. En cambio, las otras carpetas que no tienen un loguito adentro son unidades organizativas, ¿sí? Ujú. Aquí en la raíz está cuál es su dominio, ¿sí?
Y acuérdense de que esta ventanita se llama consola. Tiene acá un árbol y de este lado objetos. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna otra consulta en el chat? No hay ninguna pregunta. Yo creo que ya es todo por hoy. Al final no vi a nadie hoy por la cámara. No, pues a ver. Siguen viendo la consola, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Sí. Es que usted tampoco lo vieron, profe. ¿Cómo? A usted tampoco lo vemos por la cámara. No, estoy con el escritorio únicamente. Ah. Ok, bueno, ya dejé de compartir. Ah, bien, ahí veo a Pablo Márquez. Voy acá. A ver. Bien, Pablo Márquez únicamente veo. Y hay, ¿cuántos somos? ¿Son 6 únicamente los conectados? Sí, Igual puede me que sí. figura a mí. A mí me figura 9. Bien. Sí, a mí también me figura 9. Ah, perdón, sí, son 9. Ah, Martín Flores y Matías veo oscuridad únicamente. Sí, no sé qué pasó con la cámara. Bueno, eso sería todo por hoy. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún tema de los...? Profe, yo ingresé tarde a la clase. ¿Hay que presentarle algo? No, tienen que hacerlo. La unidad 2 no pudieron acceder al PDF, ¿no? Que pase de controlador de dominio. Esa es la que no podemos entrar. Bueno, Sí. No, en la plataforma no. ¿qué es No lo que nos pasa? deja. ¿Por qué no pueden acceder? Sí. Termina en trabajo, profe, ¿puede ser o no? Sí, de todas maneras, yo por el grupo de WhatsApp le voy a pasar el material. Bueno. Bueno, Ok, profe. O lo bueno, pero paso profe, por el ahí también hay. repositorio, o le subo al repositorio. Bueno, También. ahí por- Sí, ¿no? Le copio ahí. Ah, eso lo voy a hacer ahora, lo copio ahí directamente, así acceden ahí y lo ¿a miran. cuál? ¿Al Jitsu? Al GitHub. GitHub, ese, bueno. No, pero que iba a decir, profe, hay un trabajo práctico también, hay que hacerlo, porque hay que fijar una fecha para el 4 de mayo. Sí, lo subo ahí también. Bueno, listo, profe. Ok, bueno, hasta luego. Chao, Hasta chicos. luego, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. ¿El viernes hay clase o no? No, el miércoles que viene, Ah, listo, perfecto. porque es Bien, feriado. bien. Listo, hasta luego. Todos estamos en la casa, ¿no? Es medio raro, ¿no? Pero bueno, miércoles que viene. Sí. Bueno, Bueno, chicos, listo. gracias. Chao. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Gracias. profe. Chao.